día a día, alimentándonos de la palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús vivo y resucitado. 17 de febrero, primer domingo de Cuaresma. Tiempo de retornar al Señor. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 1 al 13. En aquel tiempo Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días y cuando se completaron sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan». Jesús le contestó: «Está escrito, no solo de pan vive el hombre». Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: «A mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras». Jesús le respondió: «Está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás». Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: «Si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras». Pero Jesús le respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Cuando el Papa Sixto IV llamó a Botticelli y a otros artistas italianos para elaborar frescos en la Capilla Sistina, les proporcionó la idea básica de pintar en 2 paredes la comparación de la vida de Moisés y de Cristo. Uno de los temas que pidió fue la tentación de Jesús, que ahora podemos contemplar, pero me parece muy inquietante que, a pesar de que así se le llame al cuadro, lo que en realidad aparece es una escena muy elaborada y acomodada a las circunstancias, vestidos y costumbres de su tiempo, donde el leproso agradece a Jesús y hace una ofrenda después de ser sanado. Las tentaciones quedan como en un segundo o tercer plano que solo con mucha atención podemos distinguir. Además, entre los principales personajes se pueden reconocer los rostros tanto de personas cercanas al Papa como de prelados o familias importantes. Quiso ser un homenaje al Papa y, me imagino que sin querer, nos dejó una gran lección de teología. La tentación está en el fondo, disimulada, pero siempre presente y se encarna en el rostro personalizado y las circunstancias concretas de cada uno de nosotros. San Lucas nos narra las 3 tentaciones de Jesús en las cuales se refleja su lucha interior de frente a su misión. Pero al mismo tiempo surge espontánea la pregunta sobre lo que de verdad cuenta en la vida de los hombres. Aparece muy claro el centro de toda tentación: quitar a Dios, que ante todo aquello que aparece como urgente en la vida, queda como en un lugar secundario, quizás hasta superfluo o fastidioso. Poner orden en el mundo por cuenta nuestra, sin Dios, confiarse solo a las propias capacidades, reconocer como verdaderas y valiosas solo las realidades políticas, materiales y económicas, y dejar a Dios a un lado como una ilusión, son las tentaciones que nos amenazan actualmente en múltiples formas. Revive en las tentaciones de Jesús y en las nuestras la imagen del Génesis, donde se nos presenta al maligno disfrazado que trastorna el orden y cubre la tentación de apariencia moral. No nos invita directamente a hacer el mal, sería muy evidente y peligroso. Hace el engaño de indicar lo mejor, abandonar finalmente las ilusiones y empeñar eficazmente nuestras fuerzas para mejorar el mundo. Nos lo presenta como lo único real y posible,
el poder, el placer y el pan, como si las cosas de Dios quedaran lejos y tan nebulosas que no tiene caso tenerlas presentes. Las tentaciones que el demonio, el mentiroso, pone a Jesús son las mismas que cada día se nos van presentando a cada uno de nosotros. No es difícil descubrir la tentación de abandonar al Señor. ¿Por qué creer en un Dios que nunca hemos visto? ¿No es más fácil doblegarnos ante esos otros diosesillos que el mundo nos hace atractivos a través de su propaganda? El poder, el dinero, el placer u otros tantos fuegos de artificio. O quizás prefiramos permanecer en la superficialidad y conformarnos con atragantarnos de pan cada día, de calmar nuestra hambre de Dios con migajas que solo disimulan el hambre. Así llegamos a confundir las huecas piedras que sustentan el edificio del mundo con lo verdaderamente sólido y fundamental. ¿A qué le damos más importancia nosotros? ¿A las piedras de cada día o a la fuerza que nos infunde Dios cada jornada? ¿Qué permanecerá el día de mañana? ¿Las grandes ciudades que edificamos los humanos o la gran patria celestial que Cristo nos adelanta en su Evangelio? Otras veces caemos en la tentación de lo básico, nos conformamos con lo que vemos y tocamos, llevamos una vida endemoniada y en esa vida endiablada se nos cuelan multitud de demonios que nos ofrecen suculentas felicidades, aparentes manjares. Hoy, constantemente, desde el gran escaparate de la sociedad caprichosa y hedonista, se nos culmina al abandono de Dios, a emborracharnos de los licores del mundo, en detrimento del alimento de la fe, a desertar de la familia de los discípulos, instándonos a abrazar otras realidades que a la vuelta de la esquina dejarán de existir. Pero la más grande de todas las tentaciones es la tentación de la idolatría. Tentación de hacernos un Dios a nuestra imagen y semejanza, tentación de crearnos unas leyes que se acomoden a nuestros criterios, tentación de manipular a Dios en beneficio de nuestros caprichos y de nuestras ideologías. Y así llegamos a cobijar en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, en nuestras familias y en nuestras actitudes, otros dioses que nos exigen ausencia de ética y de moral, vacío de fe o de total renuncia a nuestras convicciones religiosas. ¿Qué dioses habitan en nuestro corazón? ¿Qué tenemos colgado en las paredes de nuestras casas? Cruces o simples cuadros, referencias a Dios o ídolos de la canción sugeridos por la moda. ¿Qué referencia tenemos de Dios en nuestros planes, en nuestras luchas sindicales, en nuestras ambiciones laborales? Así, las tres tentaciones, símbolo con las que tropezó el pueblo de Israel, preferir el pan a la libertad, adorar al becerro de oro y querer sentirse omnipotente, olvidándose de que está en la mano de Dios, son las mismas tentaciones que sufre nuestro mundo actual y que sufrimos cada uno de nosotros. Esas mismas tentaciones, más o menos encubiertas, son las que padecemos y las que nos hacen tropezar hoy día. Nadie está exento de sentirse atraído por el dinero, por el placer y por la fama o la autosuficiencia. Y quien diga que no las padece es que ya ha caído en ellas, y lo más triste es no darse cuenta. Es tiempo especial de alejarnos al desierto, de mirar nuestro interior hacia adentro y descubrir los más íntimos deseos. Es tiempo de desnudarse de toda apariencia y preguntarnos frente al Señor cuántas veces y por qué hemos caído. No es tiempo de juzgar a los demás, es tiempo de reflexión y de enmienda. Tiempo de justicia, de verdad y de liberación. Cada uno llevamos nuestras propias caídas, nuestras propias heridas. Es tiempo de levantarse y sanar las heridas. Es tiempo de acogerse a la misericordia del Padre, de sentir su amor infinito que nos llama y nos exige. Es tiempo de revisar cuántos desencuentros, cuántas infidelidades, cuántas injusticias, pero al revisarlas, corregirlas. Es la Cuaresma tiempo de conversión, y conversión significa caminar, reiniciar el camino de vuelta al Padre.
El mirar a Cristo en sus tentaciones es oportunidad para que sepamos mirar la vida y mirarnos en la vida. Su retiro al desierto nos invita a que apaguemos los ruidos que aturden y ensordecen. Nos piden que acallemos las voces que esconden la voz de Dios, que nos olvidemos de escuchar cantos de sirenas que nos hablan de felicidad, de comprar, de poseer, de determinados caminos, y que volvamos a oír la voz del amor, la voz que grita en el silencio y en el desierto. Para eso existe la Cuaresma, para dejarnos seducir por Dios en el desierto, para volver a las fuentes, para volver a la fidelidad primera, para sentir la reconciliación de los enamorados. Eso es la Cuaresma, volver a quien está enamorado de nosotros. Pero nuestro volver pasa por el amor al hermano. ¿Cómo vamos a vivir esta Cuaresma? ¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿Cómo podemos levantarnos? ¿Cómo vamos a volver al Padre? ¿Y cómo nos vamos a reencontrar con los hermanos? Concédenos, Dios Todopoderoso, que nuestra Cuaresma sea un verdadero desierto, donde nos encontremos a nosotros mismos, donde descubramos la inmensidad de tu amor, donde comprendamos que la verdadera conversión pasa por el encuentro con el hermano más pobre y desamparado. Amén.